Buenas tardes, me da gusto saludarlos. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal, Buenas profe? tardes, Buenas profesor. tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les fue con el apartado de las expresiones regulares? A ver, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Si me ayudan, por favor. Nos quedamos viendo sobre cómo aplicar la expresión regular en una fecha que nos mostró. Ah, ok. Fue con la clave, con la curve. No, esa fue la que dejó para que lo intentáramos. Ah, esa es la del ejercicio, ¿no? Que les pedí que desarrollaran. Ok. Bien, antes de dar paso a revisar tal vez ese ejercicio, bueno, dos cosas. Voy a presentar mi pantalla porque me llevé la sorpresa que pues la semana que entra son los exámenes. No sé si ya nos habíamos puesto de acuerdo en la fecha de... Nosotros tenemos que subir calificaciones lunes 29, martes 30, miércoles 31 de marzo. Y después empiezan vacaciones, una semana con 2 días. Entonces, el examen tendría que ser el próximo jueves, 25. Ok. Lo vamos a hacer aquí por Piensa y pues el contenido del examen sería pues lo que vimos sobre teoría de conjuntos, lo de expresiones regulares y la introducción a los autómatas, que es lo que en un rato más vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Solamente... ¿puede repetir los temas, por favor, para apuntarlos? Sí, permíteme. Sí, ¿Dónde está? gracias. Piensa contenido. Voy a tomar el examen. Los temas serían la introducción a lo que sería teoría de la computación, teoría de conjuntos, expresiones regulares y lo que podamos ver de introducción a los autómatas. ¿Ok? Entonces, en ese Gracias, sentido, profe. pues, son 4 temas, pero todo el examen lo voy a sacar de los documentos que suba o que he subido aquí a Piensa, para que únicamente se aboquen a estudiar esta parte de... Porque teoría de la computación, la verdad es que si tú agarras y buscas, por ejemplo, con respecto a expresiones regulares, pues hay autores que se llevan todo un capítulo de un libro para el tratamiento de las expresiones regulares, y es que las expresiones regulares forman parte de los principios que vamos a ver por ejemplo, en autómatas, y también para el tratamiento o el manejo de los autómatas se utiliza teoría de conjuntos. Entonces, es tan amplio todo el conjunto de información que puedan encontrar en la red que, pues, la verdad, eh, vamos a acotar el examen al contenido de los documentos que esté yo subiendo aquí. Miren, por ejemplo, hace 2 años, cuando me tocó dar esta materia, está este libro, de compiladores. Este es el libro para esta materia y para la subsecuente, ideal, ¿sí? Aquí, digamos que sus compañeros que estudien electrónica y cosas por el estilo, pues vean, el puro libro tiene 1037 páginas. ¿Sí? 1037 páginas. Este es uno de los libros que pues más se recomienda, junto con el del muñeco que parece un títere.
Este libro se llama Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación. Este también es muy bueno, este tiene 458 páginas, pero bueno, el interés de la materia no es tanto meterse a desarrollar compiladores, sino más bien entender cómo funcionan. Y el objetivo de este curso será, de todas las etapas del compilador, diseñar y desarrollar el analizador sintáctico. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el próximo jueves hacemos el examen, lo vamos a presentar aquí por Piensa. Déjenme regresar. Hay un apartado aquí dentro de todo lo que es el contenido de las herramientas que ofrece esta plataforma. Aquí dice exámenes. Entonces lo que voy a hacer es darme a la tarea el fin de semana y entre lunes y martes de formular y crear y cargar aquí el examen y programarlo para que el próximo jueves a las 6 de la tarde ustedes entren y lo contesten. ¿Ok? Ese día incluso pues igual y no nos vemos porque pues ustedes estarían desarrollando el examen y habrá una parte a lo mejor de algunos ejercicios para que implementen una expresión regular. Ahora, precisamente tocante a eso, vamos a retomar este tema de las expresiones regulares, porque este documento que les voy a subir en un momento más aquí a la plataforma nos va a servir mucho, sobre todo para la parte del analizador sintáctico. Les voy a platicar cómo está pensado el curso. Miren, basado en toda la teoría de autómatas, los compiladores pues tienen varias etapas para poder hacer la función, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos aprendiendo a programar con Java. Finalmente Java es un lenguaje y lo que deberíamos aprender de cualquier lenguaje, hablando en términos de programación, es la sintaxis de cada comando, ¿sí? Es decir, si yo quiero pedirle al usuario que desde la consola o desde el teclado me proporcione un valor, primero debo investigar cuál es el comando para poderle solicitar al usuario que a través del teclado me pase un dato. Ya que identifiqué el comando, lo segundo que debo hacer es investigar cuál es la sintaxis que debo emplear para utilizar ese comando. La sintaxis no es otra cosa más que escribir de manera correcta el comando que quiero utilizar. Si ustedes no escriben de manera correcta el comando, el compilador lo va a detectar. Y entonces, cuando el compilador detecta que algo no está correcto, es que nos empieza a mandar los errores de compilación, ¿sí? Luego, entonces, les digo, independientemente del lenguaje, lo que tenemos que aprender son la sintaxis de cada comando. Ahora, ¿qué es cada comando para un lenguaje, en este caso un lenguaje de programación? Cada comando se define como una palabra reservada, ¿sí? Se dice que es una palabra reservada porque no se puede utilizar para otra cosa que no sea para lo que fue desarrollada. De tal forma que, por ejemplo, la palabra reservada for, ¿sí? Un for, F-O-R. Bueno, un for en cualquier lenguaje de programación es una palabra reservada que me va a permitir iniciar un ciclo repetitivo, ¿sí? O por ejemplo, un case, la palabra case, case. Pues en algunos lenguajes de programación se utiliza para evaluar el contenido de una variable en diferentes casos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en un lenguaje? Tenemos palabras reservadas y tenemos la sintaxis de cómo utilizar cada palabra reservada. De tal forma que quien
creó el lenguaje de programación Java, lo primero que empezó a hacer es definir cuáles iban a ser esas palabras reservadas y para cada palabra reservada cuál era la sintaxis correcta para que quien la quisiera utilizar, bueno, siguiera esas reglas y entonces estableciese las líneas de código, ¿sí? ¿Qué va a suceder con nosotros? Bueno, a diferencia de los lenguajes de programación, el lenguaje natural que nosotros conocemos, por ejemplo, nuestro lenguaje natural es el español. A diferencia, por ejemplo, del lenguaje inglés, la gramática que tenemos es distinta a la de ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen the red car, o sea, anteponen, por ejemplo, el color a la palabra que indica carro, ¿no? Y entonces nosotros no, nosotros decimos el carro es rojo, ¿sí? O el carro es de color rojo. Pero esa sintaxis o la manera en la que nosotros empleamos este lenguaje, pues tiene muchas variantes, ¿sí? De hecho, ahora, pues ya hay otro tipo de lenguaje, ¿no? Entre la juventud, por ejemplo, cuando estamos enviando mensajes a través de WhatsApp, pues ya bastará con mandar ¿cómo le llaman? Un icono, y entonces se saludan, se despiden sin palabras. Es un lenguaje a través de símbolos. O escriben algo rápido y utilizan muchas abreviaturas, ¿sí? Entonces ya el lenguaje natural pues va cambiando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a establecer para el proyecto final? Cada uno de nosotros, o lo podíamos trabajar en equipos, definiríamos un lenguaje propio. ¿Cómo le van a llamar a ese lenguaje? No lo sé. A lo mejor le llaman lenguaje 2021, lenguaje post-COVID, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Luego entonces, nosotros vamos a establecer cuáles van a ser las palabras reservadas. Se me ocurre, por ejemplo, la palabra inicio, en mayúsculas, ¿no? Inicio va a ser una palabra reservada. Si es una palabra reservada, entonces no la va a poder ocupar nadie más. Otra palabra reservada para mí podría ser fin. ¿Sí? Ya ven, los lenguajes de programación, por ejemplo, en Java, siempre comienzan con una clase principal, ¿no? Que ya está definido en el lenguaje y terminan con una llave que cierra. Bueno, para mí, para el lenguaje que yo voy a crear, ¿sí? Todo programa que se quiere escribir con mi lenguaje deberá utilizar la palabra reservada inicio en mayúsculas y deberá utilizar la palabra reservada fin en mayúsculas para terminar ese programa. Luego entonces, en medio, ¿qué puedo utilizar? Bueno, pues en medio puedo poner, por ejemplo, la palabra reservada declarar. Es un verbo. Puede declarar variables o constantes. O sumar, restar, multiplicar, dividir. En fin, como el lenguaje no existe, yo voy a definir todas esas palabras reservadas. Esa es la primera de las acciones que quien quiera crear un compilador, pues debería seguir, establecer todas las palabras reservadas. Después, para cada palabra reservada, hay que definir la regla o las reglas de cómo se deben escribir. Hace un rato dije inicio y solamente con mayúsculas. Bueno, entonces debo incluir una expresión regular que indique inicio cuántas letras tiene. N, I, N, I, C, I, O. Son 6 caracteres, ¿no? Ok. Que esa palabra comience con la letra I latina mayúscula, después una N mayúscula, una I latina mayúscula, una C mayúscula, una I latina mayúscula, una O. Esa expresión regular me va a permitir evaluar o compilar si la palabra está bien escrita.
o sea, si está escrita correctamente. Si tuviera, por ejemplo, una letra minúscula, yo le mandaría un mensaje de error diciéndole, en esta línea, en esta palabra, hay un error. Sí, porque la expresión regular estaría evaluando esa situación. En el caso de los autómatas, que lo vamos a ver un poco más adelante, el autómata implementa la expresión regular. Entonces, si hay una letra que no corresponda como yo la estoy pidiendo, lo va a detectar. Aquí es donde se unen las expresiones regulares con los autómatas y también manejamos la teoría de conjuntos por todos los elementos del alfabeto que vamos a necesitar. Y entonces, este concepto, pero vean, no lo, fíjense, hace 2 años, cuando vi esto con sus compañeros, también éramos muchos, éramos cerca de 40. Y pues bueno, ya traían un nivel de programación también ellos, como espero que ustedes también lo traigan, pues ya con práctica. Entonces, lo primero que hicimos fue hacerlo en papel, a mano, ¿sí? Escribir todas las reglas, todas las palabras reservadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos da tiempo, porque solamente nos vemos 2 veces por semana y la clase de hoy es sumamente larga, son 2 horas y media. Si nos da tiempo, lo podríamos intentar programar con algún lenguaje, ¿sí? Pero, pues, a mí lo que me interesa es que ustedes elaboren esas reglas, definan esas palabras, lo intercambiamos entre los equipos y escribimos programas con sus lenguajes. Esa es la primera fase de un compilador. Crear el analizador sintáctico. Se llama sintáctico porque a lo único que se va a dedicar es a revisar la sintaxis de las líneas de código que vienen en su programa. Al ser un lenguaje, lo que vamos a escribir es un programa, ¿sí? Un programa, pero no necesariamente para computación, puede ser para cualquier otra cosa, pues es un lenguaje, ¿no? No lo estamos definiendo como un lenguaje de programación todavía. Bien, entonces, retomando el tema de las expresiones regulares, este concepto dice lo siguiente. Son oraciones o patrones que cumplen las reglas establecidas por un lenguaje de programación, ¿sí? Y ayudan a evaluar una o varias cadenas de entrada para posteriormente categorizar sus elementos y asignarles un token. Aquí token está incluso remarcado con negritas. Es el nombre o clave que se da a cada una de las categorías de un lenguaje de programación. Ya después vamos a estar manejando mucho el término de token. ¿Qué será el token? El token es como una clave, ¿sí? Bueno, no es como una clave, es una clave que le vamos a asignar a las líneas de código de nuestro programa. Y entonces, al momento de que algo es correcto, el token se va... Hagan de cuenta que es como convertir el lenguaje de programación al lenguaje máquina, ¿sí? O sea, eso es lo que sucede con los compiladores. Nosotros escribimos el código prácticamente en inglés, ¿sí? Porque pues los lenguajes de programación así están. Todas las líneas de código, los begin, los end, los for, los while, los parseos, todo está en inglés, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede después de la compilación? Se transforma ese lenguaje de programación en lenguaje máquina. Lo que vamos a hacer es que para cada parte del código que se vaya a crear, ¿sí? Se le genera un token, una clave, y entonces esa clave es la que se va a pasar como si fuera el lenguaje máquina, ¿sí? Ahí es donde se haría la simulación. Entonces recuerden, la palabra token es la clave que le vamos a dar a cada una de las categorías de un lenguaje de programación. Ahora, como en todos los lenguajes de programación, como en todos los lenguajes que se manejan en el mundo, siempre debemos tener operadores, ¿sí? Operadores no solamente para multiplicar, para restar, para dividir, sino operadores para cualquier otro tipo de operaciones, para concatenar, para decidir si es uno o si es el otro o si son ambos, ¿no? Y entonces aquí el concepto de operador dice que un operador sirve para llevar a cabo
una evaluación. Bueno, perdón, para llevar a cabo una evaluación es necesario diseñar un conjunto de expresiones regulares. Bueno, si lo que nosotros vamos a definir son palabras reservadas y la manera en la que éstas se van a utilizar, a cada palabra reservada le puedo crear una expresión regular y obligar a la persona que va a escribir algo con mi lenguaje a que se escriba como yo lo quiero, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar este tipo de, el concepto nuevamente de expresiones regulares. Dice que representen todas las reglas de un lenguaje, pero no dice si es de programación, no dice si es lenguaje natural, no dice nada. Simplemente dice que para llevar a cabo una evaluación es necesario diseñar una serie de expresiones regulares para todas y cada una de las reglas de ese lenguaje. Entonces aquí dice que esas expresiones regulares para cada elemento de un lenguaje de programación tienen que ser definidas de manera individual. Eso es obvio, ¿no? Para cada palabra reservada tiene que haber una expresión regular. Entonces vamos a ver una tabla donde vamos a ver cuáles son los operadores que podemos ocupar en las expresiones regulares. Y me parece que algo de esto fue lo que ustedes investigaron para lo que les pedí. Vean, 3 columnas. El operador, cómo se le conoce y qué es lo que hace. Si ustedes tienen un par de caracteres, como se muestra aquí, AB, eso significa que es una concatenación. Y lo que significa es que siempre que haya una A, posteriormente debería venir una B. O sea, recibe A seguido de B, es decir, 2 caracteres, ¿sí? Sin espacio, sin nada, así pegaditos. Eso es el término o lo que deberíamos entender por concatenación. Es como en las bases de datos. Anteriormente, cuando el domicilio no era un dato muy importante, a la gente de base de datos se le ocurría dejar un campo como con 200 caracteres para que las capturistas registraran allí el domicilio de las personas. ¿Qué sucedía? Si tú tienes 20 o 30 capturistas y a todos les dices que el domicilio siempre empieza por la calle, no faltará aquel que lo haga de manera distinta, ¿no? Y ponga a lo mejor primero el estado, luego el municipio. Es decir, cuando tú tienes un campo y ese campo te permite poner la información de modo tal que unos la capturan de otra forma y otros la capturan de otra forma, se va a hacer ahí con esa información una especie de basura, o sea, no va a servir para mucho. Lo mismo sucedía con el nombre. Se estilaba que se capturaba todo el nombre completo y le decías a los capturistas, empieza por el apellido paterno. Ah, no, comenzaban por el nombre o comenzaban, el problema era, por ejemplo, con quien nada más tiene un apellido. O comenzaban con el nombre y después los apellidos. Había quien sí seguía las reglas y comenzaba por los apellidos y después el nombre. Bueno, aquí, ahora la concatenación sirve para eso. Para cuando la información está dispersa, la puedas juntar y mostrársela al usuario como si fuera un solo dato, ¿ok? Esa es la concatenación. Después, este símbolo que está aquí remarcado es el pipe, ¿sí? Si ustedes quieren indicarle a la expresión regular que sea este o este valor, bueno, pues entonces deberían utilizar el pipe en la mayoría de los lenguajes. A esto se le conoce como algo alternativo y se dice que recibe A o recibe B. Esto es muy útil, por ejemplo, para hombre o mujer, ¿no? En el caso de la CUR. H, pipe M. Después, otro alternativo, pero ya con un conjunto más amplio de elementos, es el que está entre corchetes, ¿sí? Corchetes que van separados los valores por espacios. Entonces, aquí dice que puedes escoger de estos valores, cualquiera de ellos entre 0 y 9, ¿sí?
no permitiría letras, por ejemplo, ¿sí? Únicamente valores numéricos de esos dígitos encerrado entre corchetes. Después, otro alternativo, otra manera de hacerlo alternativo es con pares de conjuntos, ¿no? Yo digo del 0 al 9, espacio, de la A a la Z, mayúscula. Entonces, recibe cualquier carácter entre 0 y 9 o entre la A y la Z. Después, estos 4 que están aquí abajo, estos son importantes, ¿no? Si ustedes quisieran, dentro de la expresión regular, no recibir algo o recibir algo, entonces ponen el valor del carácter con el asterisco, elevado al asterisco. ¿Sí? Se dice que es unario porque recibe A 0 o más veces. O sea, puede no tener A, pero también puede tener varias A. En el caso contrario, si forzosamente debe ir una A, pues entonces pones A más y entonces recibe A por lo menos una o más veces. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el asterisco y el más. Cuando es asterisco, me parece que es la cerradura de Klein, la que vimos en teoría de conjuntos en la potencia. La cerradura de Klein dice que cuando es el conjunto elevado a la potencia, puede ser el resultado del conjunto vacío, que sería 0, o más veces. ¿Sí? Elevar A al signo más es indicarle a la expresión regular que por lo menos debe haber un valor A, por lo menos 1 o más. Después, si es A con el signo de interrogación, puede ser que haya A o puede ser que no haya nada. ¿Sí? Entonces, ¿recibe A o no recibe nada? No es lo mismo, bueno, sí, aquí, si es opcional, entonces lo podemos poner como A elevado al, ¿cómo se llama? Al signo que cierra de interrogación. Si lo pone es correcto, pero si no lo pone también. Y después viene la otra cerradura, no recuerdo ahorita cómo se llama la otra cerradura, en potencia, ¿sí? Cuando tú le dices A elevado a la 3, significa que sería esa letra o ese número, el número de veces que tú le indiques. Si es A a la 5, serían 5 A's. Si es 0,9 elevado a la 3, sería 3 veces cualquier dígito. ¿Sí? Eso es lo que significa cada uno de estos operadores. Y les reitero, estos operadores los vamos a estar ocupando en las expresiones regulares. Ahora dice aquí, también se pueden combinar operadores para definir una expresión regular, siempre y cuando tomemos en cuenta el identificador, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? O sea, no necesariamente es que sea este o este o este. Podemos hacer una combinación de operaciones. A lo mejor es la concatenación más el potenciario, ¿no? Dependiendo de lo que estemos tratando de codificar en esa expresión regular. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, siempre y cuando, ok, como la mayoría de los, iniciando con la letra y seguido por letras o dígitos. Bueno, si yo quisiera que el primer carácter, como lo menciona el texto, sea una letra y después pueden ser letras o dígitos, ¿sí? Si yo quisiera eso, entonces mi expresión regular tendría esta formación, ¿no? El carácter, en la primera posición, un carácter. Y después, lo que sea, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Si lo primero que me están pidiendo es un carácter, voy a ocupar el alternativo, pero de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque no me dice si ese carácter es minúscula o mayúscula. Entonces, lo que yo le estoy indicando aquí es que puede ser cualquier carácter minúscula de la A a la Z o cualquier carácter mayúscula de la A a la Z. ¿Sí? Después lo encierro entre paréntesis y voy a utilizar el operador OR, que también es el alternativo, el que vimos aquí, ¿no? Para que sea esto
y después pueda hacer esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué le puse la cerradura de Klein? Porque dice aquí, seguido por letras o dígitos, pero como no dice cuántos, igual y a lo mejor nada más dejo el primer carácter y después ya nada. Y entonces, elevar al asterisco cierta expresión regular, el valor dice que puede ser 0 o más veces. Y si alguien decidiera poner más caracteres, estos caracteres, ¿cuáles pueden ser? Letras minúsculas o letras mayúsculas, o del 0 al 9, o dejar espacios vacíos. ¿Sí? Vean, en este, voy a abrir el bloc de notas. Vamos a escribir algo con respecto a lo que aquí abajo me está pidiendo. Primer carácter, pues una A. Si yo lo dejo así, la expresión regular debe ser válida, ¿sí? Esto sería válido. ¿Por qué sería válido? Porque ya definí el primer carácter y no le puse nada más. No le puse nada más porque está una cerradura de Klein, y la cerradura de Klein dice que esto puede ser 0, de tal forma que la A, si yo la dejo así, es válida. Después, si le pongo una M como primer carácter, es válido. Un espacio en blanco es válido porque aquí está como parte de los elementos del resto de los caracteres en la cerradura de Klein, que yo puedo dejar un espacio en blanco. Después puedo poner la A, puedo poner un 9, puedo poner una B labial, después 0, 0 y tal vez WX. ¿Sí? Esto también sería válido. ¿Sí? Empecé con un carácter alfabético, minúscula o mayúscula, ahí está. Después dejé un espacio en blanco, pues me lo permite. Y después todos estos caracteres están contenidos aquí. Cuando yo le dé Enter, este valor debería ser válido como parte de la, válgase la redundancia, de la validación de la expresión regular. ¿Sí? ¿Qué es lo que no sería válido? Dejar un espacio en blanco. ¿Sí? Dejarla así. Esto no sería válido porque estamos diciéndole que debe poner un carácter de estos obligadamente. ¿Sí? Si no hay nada, entonces esto no es válido. Esta expresión regular que está aquí, eso es lo que permite hacer. Dice aquí, la expresión regular anterior se lee como recibe una letra, seguida o no, por letras o dígitos. ¿Sí? Y entonces aquí, por ejemplo, la primera parte de la expresión regular, ¿no? A minúscula, Z minúscula, A mayúscula, Z minúscula, significa A o B o C o D minúsculas, y así sucesivamente. Lo voy a representar aquí. Sería A o B o C o D o E o F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, y después A S D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ¿Sí? Todos estos valores, ¿sí?, son la representación de ¿qué? De de AZ espacio AZ. ¿Sí? Esto que está aquí en el corchete no es otra cosa más que esto. ¿Sí? Pero para que no escribamos todo esto así, pues entonces los lenguajes de programación, a través de todo lo que se implementa con las expresiones regulares, me permiten manejarlo como rangos. ¿Sí? Este es el dominio de valores de este conjunto. Finalmente, esto es un conjunto. Esta es una unión. Todos estos elementos más todos estos elementos. Y esto es lo que representarían. ¿Ok? Después dice, si se modifica la definición del identificador estableciendo 8
como el número máximo de elementos. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, nos están pidiendo que el primer carácter sea cualquiera de estos, ¿sí? Que el primer carácter sea cualquiera de estos. Entonces, nuevamente, yo pongo ¿qué sería? La K, no, la K no sería. La R minúscula, ¿ok? Y después, lo que está expresado de este lado significa que de todos estos caracteres, ¿sí? De todos los que están aquí, solamente se van a permitir 7. Por eso está aquí elevado a la 7, ¿sí? Y entonces este es el de la potencia, el que vimos aquí, el potenciario. Recibe A un determinado número de veces, pero A puede ser cualquiera de todos estos caracteres, incluso el espacio en blanco. Entonces yo puedo poner un carácter, 2 caracteres, 3 caracteres, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué tengo? Tengo una cadena de 8 caracteres, ¿sí? 1 más los 7 del resto de la expresión regular. Así es como podríamos obligar, o así es como nos obligan a veces a definir que tu contraseña tenga mínimo o exactamente 8 caracteres y que el primero sea un carácter alfabético, ¿sí? Así, con este tipo de expresiones regulares. Para eso aplican. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? O sea, ¿ya va quedando un poco más claro esto de las expresiones regulares? ¿O ya los hice perderse todavía más? Sí, está un poquito confuso, profe. Yo sí me confundí en lo que acaba de explicar. Ok, a ver. Fíjense bien. Con las contraseñas es sencillo, ¿no? Bueno, no es sencillo. Voy a tratar de hacerlo sencillo. Nosotros, por ejemplo, para obtener una cuenta en Amazon, pues nos tenemos que registrar, ¿no? Y entonces Amazon nos pide dentro de todo el formulario, prácticamente al final, que definamos una contraseña, ¿sí? Ahorita no recuerdo bien cómo es la regla de Amazon, pero sí recuerdo que hay algunas páginas que cuando tú te registras te dicen, ¿sabes qué? Tu contraseña, ¿sí? La contraseña debe tener 10 caracteres. ¿Sí? El primero debe ser una letra mayúscula. El segundo, una letra minúscula. Y el resto, el resto de la contraseña pueden ser letras mayúsculas o minúsculas y alguno de los siguientes caracteres, ¿sí? Y entonces te ponen los caracteres que se te permiten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, dice, para empezar, la contraseña debe tener 10 caracteres. El primero debe ser una letra mayúscula, ok, entonces yo pongo L. El segundo, una letra minúscula, F. Y el resto de la contraseña pueden ser mayúsculas o minúsculas, pueden ser letras o números. ¿Dónde están números? Ok, abro paréntesis. Del 0 al 9. Y alguno de los siguientes caracteres, ¿no? Entonces, pues yo digo, bueno, voy a poner el gatito, el hashtag. Después voy a poner el 9, la letra F, R, E, la J. ¿Cuántos caracteres llevo? 2, 4, 6, 8. Si yo le doy Enter aquí a la página web donde me está preguntando, donde me está pidiendo esto, me va a marcar error y me va a decir, la contraseña no corresponde con las indicaciones que se le dieron.
Ah, ok. Entonces, ¿qué me falta? Le voy a poner otro carácter especial. Y le pongo el slash, ¿no? Y la K. Ya son 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ya cumplo con esta regla. El primero, una letra mayúscula. Ahí está. El segundo, una letra minúscula. Ahí está. Y el resto, mayúsculas o minúsculas, aquí están. Aquí están. O números del 0 al 9, ocupé el 9. Y el problema es que nada más me permiten estos 3 caracteres especiales y yo puse el slash. Entonces me lo va a rebotar. Me lo va a rebotar porque este no está permitido. Entonces hasta que yo le ponga alguno de los que sí están permitidos, entonces ahora sí, esta contraseña es válida. ¿Sí? Pero ¿cómo fue que la página web está validando esto? ¿Sí? Ah, bueno, pues la página web lo hizo porque tiene una expresión regular parecida a esta. Me la voy a llevar acá. ¿Sí? Aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí? Dice, el primer carácter, una letra mayúscula. Entonces voy a quitarle de aquí esto, ¿no? Ahí está. El primer carácter. El segundo carácter dice una letra minúscula. Ah, pues lo pongo así. Y después dice el resto. Entonces aquí lo tendría que elevar a la 8. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner en la parte de acá arriba. Vamos a ver, para simular que está elevado a la octava, ¿no? Quiere decir que aquí, de todo esto, van a ser 8 caracteres, pero vamos a ver cuáles son las reglas. Letras mayúsculas o minúsculas, aquí están, ¿no? Mayúsculas o minúsculas. O dígitos del 0 al 9, o esos caracteres especiales, el hashtag, el de pesos y el de porcentaje. ¿Sí? Esta sería la expresión regular, ¿sí? Para poder atender estos requisitos de contraseña. ¿Sí? Los paréntesis, ¿qué me hacen? Los paréntesis me van a permitir hacer las agrupaciones, ¿sí? Por ejemplo, este primer bloque de paréntesis es para el primer carácter. Dice que tiene que ser mayúscula, ya está de la A a la Z. Cierro el paréntesis. Me voy con el segundo carácter, hasta aquí. Dice que tiene que ser letra minúscula. Ah, bueno, pongo de la A a la Z minúscula. Y el resto de la contraseña, como son 10 caracteres, ¿cuántos caracteres me faltan? 8. Entonces aquí lo indico elevándolo a la octava. ¿Sí? En el programa no se pone así elevado a la octava. En el programa habría que ver cuál es la sintaxis del lenguaje de programación para indicar que 8 veces se puede utilizar alguno de estos caracteres. ¿Cuáles son esos caracteres? Bueno, pueden ser letras minúsculas o mayúsculas, o pueden ser los dígitos del 0 al 9, o puede ser cualquiera de estos caracteres. ¿Sí? Ok. De hecho, vamos a ver. Aquí me sobraría este. ¿Sí? Y aquí me hace falta el símbolo de concatenación. Así. Ahora sí. Este paréntesis que está aquí es el que se abre acá. Lo voy a pasar hacia abajo para que quede mejor, ¿no? La contraseña tiene 3 bloques. Primer carácter, segundo carácter y los 8 caracteres restantes. ¿Sí? Aquí son 8 caracteres. De los 8 caracteres restantes puede ser de este bloque, o puede ser de este bloque, o puede ser de este bloque. Este paréntesis lo único que me está indicando es la potencia o el número de veces que se puede repetir ese carácter. Y entonces ahora sí, ya se implementa en el lenguaje de programación y la expresión regular atiende estos puntos. De esta forma se entiende un poco más. Miren,
En la práctica, ¿para qué utilizamos las expresiones regulares en la práctica? Para las contraseñas, para las claves de usuario, para validar las fechas, para validar la CURP, para validar, por ejemplo, el número de matrícula de ustedes, para validar el RFC del SAT, ¿sí? Para cuando los valores deben tener cierta estructura, es cuando se utilizan expresiones regulares. No podemos utilizar expresiones regulares, por ejemplo, en los nombres. ¿Por qué no? Porque los nombres a veces tienen acentos, a veces tienen apóstrofos, incluso tienen la letra ñ, que en el alfabeto inglés no se maneja, ¿sí? A veces tienen, por ejemplo, el número de posición que te toca en la línea jerárquica, Octavio segundo, ¿no? El número 2 de o segundo o algo así. Por eso, cuando no hay una regla que indique lo que debe tener en cada parte de la clave, no podemos utilizar expresiones regulares. Pero cuando la regla está bien definida, podemos implementar las expresiones regulares. Y en el examen vamos a poner ejercicios como ¿no? Yo les voy a decir cómo quiero que se arme la palabra a través de estas reglas, y ustedes lo que van a contestar es con la expresión regular poniendo un ejemplo, ¿sí? Esto es lo que van a contestar ustedes. Por eso era importante darles a conocer la tabla de operadores, ¿no? Para que la estudien y la revisen, ¿ok? Después aquí viene lo que les pedía, ¿no? Lo de la CURP. Dice aquí que es un código alfanumérico biunívoco de 18 caracteres, definido por el RENAPO. El RENAPO es la institución en México que se encarga de generar precisamente la CURP para todos. De hecho, hay mucha gente que tiene problemas con la CURP. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese tipo de problemas? Porque, vean, la información de la CURP debe salir del acta de nacimiento. Si el acta de nacimiento dice que ustedes nacieron en la Ciudad de México, la CURP debe tener la clave de la Ciudad de México. El punto es que para muchas personas hay ese problema, ¿no? El acta de nacimiento dice que nacieron en la Ciudad de México y en la CURP dice que nacieron en el Estado de México. Esa situación, ¿por qué se da? Porque pues quien al principio empezó a otorgar las CURP se confundía, o sea, no hubo una buena capacitación y pues bueno, se presentaron esos problemas. Después vienen las reglas que ya les había dicho, y este es el catálogo de las entidades federativas, ¿no? Que también por allá se los había comentado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y por aquí está el Estado de México, ¿no? Por ejemplo, mi acta dice que nací en el DF y mi CURP dice que pues también está en el DF. Pero, por ejemplo, la información de la CURP de mi esposa dice que ella nació dice su acta que nació en el Distrito Federal. Y la CURP dice que nació en el Estado de México. Entonces, esa CURP que ella tiene, pues no es válida y hay que resolver ese problema. ¿Cómo se resuelve? Se tiene que ir al registro civil, sacar el acta de nacimiento original, llevarla al RENAPO, entregar la documentación y entonces RENAPO tendrá que corregir la CURP, porque si el acta dice que ella nació en el DF, en la CURP debe también establecerse que ella nació en el DF. Es un cruce de información, ¿sí? Aquí están todas las entidades y para los nacidos en el extranjero. Esto de las expresiones regulares no es algo nuevo. De hecho, si ustedes ven estos lenguajes de programación, pues posiblemente no hayan oído hablar de ellos nunca, ¿no? Vienen de muchos años atrás. Por ejemplo, el primero, Perl. Perl es un lenguaje de programación de cuando COBOL también se tenía fama, ¿no? Por allá de los años 60. Sí, yo estos otros dos no los conozco, pero este sí lo conocí, el Perl.
Luego dice que en la versión 1.4 de Java, de Sun, se incluye este paquete, ¿sí? El que vimos en el programa con Java, java.util.regex, que proporciona una serie de clases para hacer uso de la potencia de expresiones regulares en Java. ¿Sí? Esta es la librería o el paquete que contiene todos los métodos que podamos necesitar para implementar ¿qué? Para implementar estas expresiones regulares. ¿Sí? Después que dice, antes de nada necesitamos saber qué es una expresión regular y para qué nos sirve. Bueno, pues eso ya lo habíamos visto, ¿no? Vean, por ejemplo, yo voy a abrir aquí mi computadora, ¿no? Mi explorador de archivos. Si yo le pongo aquí en buscar asterisco.doc y le doy enter, esta es una expresión regular, asterisco.doc, ¿sí? Dice aquí, una expresión regular es un patrón que describe una cadena de caracteres, ¿sí? Ahorita estuve buscando asterisco.doc. ¿Qué es lo que estoy buscando? Todos los documentos que en mi disco duro tengan la extensión .doc y no importa cómo se llamen, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando ustedes hacen uso de esa búsqueda en el explorador de archivos, lo que están haciendo es diciéndole a Windows que este valor de variable lo pase a la expresión regular que él tiene y entonces filtre todo lo que encuentre, ¿sí? Con respecto a esa búsqueda. Entonces, aquí lo que está haciendo es buscar todos los archivos con extensión doc, DOC. El asterisco significa cualquier secuencia de caracteres, ¿sí? Entonces, digamos que me va a traer todos los archivos, independientemente de cómo se llamen, siempre y cuando tengan esta extensión. Ahí, en el explorador de archivos, están las expresiones regulares. Eso sí, pues hay una serie de normas para construir estos patrones de caracteres, que finalmente es eso, ¿no? Yo lo que defino es este patrón y todo lo que caiga dentro de este patrón o machee será dado por válido. Si no machea, pues no será dado como válido. ¿Para qué otra cosa se utilizan las expresiones regulares? Por ejemplo, aquí dice identificación de patrones, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando yo hago una búsqueda, control F, no, control, ¿cómo busco aquí en Acrobat? Control F y ya se pasmó. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, yo voy a buscar la palabra camión, ¿ok? Y aquí me dice que está 9 veces en una coincidencia exacta, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que también aquí hay una expresión regular, ¿sí? Y está contabilizando el número de veces que la palabra camión con exactitud existe en este documento. Sí, también para eso sirven las expresiones regulares, ¿no? Aquí dice, voy a cerrar la búsqueda, ¿no? Dice, va a servir para buscar patrones en cadenas de texto, para encontrar cuántas veces se repite una palabra en un texto, para comprobar que una cadena tiene una determinada estructura. Por ejemplo, que el nombre del archivo que nos proponen tiene una determinada extensión, o comprobar que un email está bien escrito, ¿sí? Para cada uno de estos casos siempre va a poder existir una expresión regular que los represente. Si yo quisiera saber cuántas veces está la palabra camión en un texto, pues lo puedo hacer, ¿no? Ahorita ya vimos cómo construir esa expresión regular, ¿sí? Y entonces aquí me dice que está 9 veces. Si yo le cambio por camión, pero con acento, está una sola vez, ¿ok? Aquí está. ¿Ok? Basado en esto, por ejemplo, en las direcciones que se dan a través de Internet, ¿no? Dice, esta expresión regular comprueba que una cadena sea una dirección web que comience por www
y que sea de un servidor español. .es. Si fuera de aquí de México, pues tendría que ser .mx. Ya en la parte que nos compete a la programación, pues decíamos del paquete regex, la clase matcher y la clase pattern. Lo que el texto a continuación tiene es la explicación de cómo implementar en Java expresiones regulares y para qué sirve, por ejemplo, el método pattern o el método matcher, ¿sí? Si es que alguien lo hizo en Java o si lo está haciendo en algún otro lenguaje de programación, pues a lo mejor también existen, si no estas, algunas funciones muy, muy parecidas. Este documento se los voy a adjuntar aquí en la plataforma en Piensa, en el contenido, para que lo bajen y lo estudien. Pues digo, de aquí también voy a tomar parte de las preguntas que voy a hacerles en el examen. Vamos a de una vez a adjuntarlo porque si no, se me va a pasar. Donde está expresiones regulares es ok. Entonces en un momento más pues ya lo tendrían disponible. Tiene 7 páginas. Sería preciso que le dieran una revisión y lo estudiaran. Muy bien. Alguien que quiera presentarnos la solución que le dio al problema de las expresiones regulares para lo de la curva. Un voluntario, una voluntaria. Un voluntario. Sí, yo, profe. Ok, a ver, adelante. Si tomas el control, por favor. Sí. ¿Ya estoy compartiendo? Ok. Se ve pequeño, pero déjame ver si... Creo que dándole doble clic por acá. No sé si puedas darle un acercamiento al código porque sí se ve pequeñito. ¿Dónde le pongo? ¿Es el NetBeans? Sí. Vete a Tools. En el menú principal, en herramientas, ahí en Tools. Hasta abajo, opciones. En Font y Colors, allá arriba. Font y Colors. Ándale ahí. Después, en donde dice... ahí que dice Default, ándale. Ahí, si le cambias en el font, en Default, en la primera, ahí, exacto ahí. No sé, a 16 o 14. Ajá. No, ya 20. Bueno, a ver qué tal se ve. Aplicar. Ahí está. Bueno, ok. Ya se ve mucho mejor. Adelante, te escuchamos. Ok. Bueno, yo empecé usando esta expresión regular. Yo todavía no sabía que, bueno, la sintaxis que nos explicó y de que podías poner aquí, en vez de repetir 2 veces esto, puedes poner el exponente o dependiendo de la sintaxis. Entonces, pues yo lo hice así. De Ahí hecho, serían 2 veces, ¿no? Ok. Ajá. Y aquí también, bueno, que serían 5.
526. Bueno, este string es para validar que sean los estados de la... Bueno, es un arreglo de caracteres para los estados, las claves de los estados. Ok. En estas string almaceno el valor de la posición que haya puesto el usuario. Bueno, el año, el mes, y los días. Y básicamente estos booleanos son para validar bueno, son para validaciones futuras, ahorita los explico. Y bueno, primero empezamos poniendo el CURP, lo recibe y luego valida que lo que he escrito en el usuario coincida con nuestra expresión regular. Y bueno, si no coincide con nuestra expresión regular, pues desde ese inicio ya nos dice que el CURP no es válido. De hecho, hasta acá está. En caso de que sí coincida con nuestra expresión regular, pues empezamos creando... bueno, esta función es para validar si es un año bisiesto. Tiene Java ahí una librería. Y bueno, aquí tomamos el carácter en cierta posición de lo que escribió el usuario. Por ejemplo, se supone que el carácter 6 corresponde al primer dígito del mes y bueno, el carácter 7 al segundo dígito del mes, el carácter 8 al primer día de su fecha de nacimiento y así. Entonces, vuelvo aquí a reasignar el valor de mi expresión, pero ahora aquí en donde se supone que tiene que ir lo de la clave de ¿cómo se llamaba eso, profe? La de... Como clave, ¿no? Ajá, de que para evitar que se repita, sí hay gente que se llama igual. Las homoclaves. Ajá, pues en un principio era, si es después del 2000, puede ir de una letra de la A a la J, y si es antes del 2000, un número del 0 al 9. Entonces lo uso para validar si es si nació antes del 2000 o antes o después del 2000. Y pues, Okay. con esto ya obtengo el año y pues en base a ese año le sumo 1900 o le sumo 2000 para pues después hacerlo del año bisiesto. Ok. Primero lo que valido es si alguno de los estados de mi arreglo de estados se encuentra en lo que escribió el usuario. Aquí lo valido con un for. Y si en caso de que lo encuentre, pues entra a todos estos ifs. En caso de que no, pues desde ahí ya te dice que el CURP no es válido. Después válido si es bisiesto o no. Si es bisiesto, después válido si el primer dígito del mes es 1. Una vez validado que es 1, esto es para que el usuario no pueda escribir 13 o pueda escribir 14, o sea, el mes 14 porque pues no existe el mes 14. No sería válido. Y después válido, esto es para validar que efectivamente el usuario no escriba más del mes 12. Y después aquí en todo esto valido si es el mes 10, que es octubre o diciembre, que tienen 31 días, pues que no puede escribir 32. Y en el caso de que sea noviembre, pues que no puede escribir 31. Esto es todo el código para validar eso. Y pues básicamente eso hace todo el código. Básicamente copié y pegué. Lo vas validando por secciones. Ajá. Y básicamente, por ejemplo, aquí, si es el día 31. Aquí, bueno, ya después de que validó el mes, validé el día. Para no escribir números más grandes de 31 o dependiendo del mes. Básicamente el código hace todo esto. Y pues en caso de que sea año bisiesto, vamos al año bisiesto, que es aquí. Aquí es al revés, me equivoqué, es bisiesto. Pues igual valida primero si el primer dígito del mes es 1, valida que no puedes escribir más de 12 meses. Y en caso de que pues a febrero, ¿dónde había puesto febrero? Por ejemplo, si el primer dígito es 2, bueno, el segundo dígito es 2 y el primer dígito es 0, entonces pues significa que es febrero. Y entonces como aquí es bisiesto, aquí en mi expresión regular había puesto que es... a
ver, este es el... 02. Ajá. Ajá, este es el año, este es el mes, este... Pues viene el o el día. primer dígito del mes, ajá. No, este es los primeros dos dígitos del año, el primer dígito del mes, el primer dígito de... El segundo dígito del mes, del... No, Sí. espera. Sí, sí, sí. Y 10, el primer 11 o dígito del 12. día. Ajá, el primer dígito del día. Y como pues es bisiesto, entonces sí puede existir el 29 de febrero. Entonces pues nada más valida que escribas un carácter que sea del 0 al 9. Y Ahorita lo pues... probamos. Muy bien. ujú, y pues ese es todo el código, nada más. Copié y A ver. pegué. Ajá. Modificé un poquito los... Correcto. Los... 10, 21, día 2, 22. A ver, ejecútalo, por favor. Aquí está. Ay, ahí se ve pequeño. A ver, vete a Tools otra vez. Vamos a ver si hay algo. ¿Ya se ve? Ok, está ahí. Está. Ahí está. Ponle tu curve, por ejemplo. Ok. Ok. Por ejemplo, no sé, que ponga... Ponle 29 de febrero a esa misma curva. ¿Naciste en año bisiesto? No. No, eres del eh, 8. ajá. No es, no es bisiesto. 02, 29 y el resto. Exactamente. Eso no me los puse para control. Como son muchos ifs, quería ver cuando lo estaba probando en cuál se detenía. Sí, O está igual. bien. A ver, escribe tu curve correcta y al final le pones A2, por ejemplo. O sea, después del último dígito. En lugar de 04, ponle A2 o A1. Ajá. Eso no lo había validado, creo. Porque pues se supone que, por ejemplo, si alguien nace en el 2098, pues creo que sí sería válido el CURP, ¿no? A ver, dale. Enter. Porque bueno, esa es mi proposición del problema, propuesta del problema. Se supone que, por ejemplo, si llegamos al año 2098, entonces pues sí sería válido que en vez de un dígito sea una letra y pues aquí sea el 98 porque creo que el CURP en realidad no sé si valía eso. Pues se supondría que sí, pero bueno, interesa más eso es la homoclave, ¿no? Interesa más la parte anterior, porque la parte anterior, si a ver, vuélvelo a correr y ponle tus letras. Como, Tres, empieza a escribir hasta ahí. En lugar de la J, ponle un guión medio y termina de escribir la curva. Esa no es válida. A propósito, le pedí que pusiera el guión medio porque, por ejemplo, en el RFC, ante Hacienda, ante Hacienda hay dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. La persona moral es una sociedad, es una empresa, y entonces los RFCs de las empresas empiezan con 3 letras y después el guión medio. ¿Sí? En el caso de la CURP, pues es solamente para personas, ¿no? Pero bueno, está validando que está bien la validación. también podríamos poner aquí una clave que no sea o sea, de las 31 estados 32 estados. Ponle doble J, a ver, por ejemplo. Tú eres del DF, ponle doble J. Ah, creo que no puse mensaje. Ajá, no dijo, ¿verdad? Sí, sí o sí, no. Ajá. Bueno, ahí hay un punto de mejora. Bien, está bien, Ujú. Jordi. ¿Cuántas líneas de código son? Mm, pues con espacios, 350. Ok.
Son bastantes líneas de código. Está bien. Bueno, pero me parece que con el desarrollo del programa, con lo que vimos ahorita, podría reducirse ese número de líneas, ¿no? Sí, Está bien. Si te das a la tarea de ¿cómo debe optimizarlo. hacerlo más, decide optimizarlo, estaría excelente, ¿ok? Sí, profe. Está bien. ¿Alguien más? Gracias, Jordi. Yo, profesor. Adelante, Alejandro. ¿Ya lo puedo ver? Ahí está ya. ¿En qué está desarrollado este? Yo en Java, lo hice en Eclipse. Ok, es Eclipse y también es Java. Sí, Ok, a ver. yo no hice 300, a mí solo me salieron 20 líneas de código. ¿Lo puedes llevar ese código a un bloc de notas para Ah, sí, claro. Sí. revisar? A ver, permítame. ¿Ya lo puede ver? Ya, si maximizamos esa pantalla, por favor. La del bloc de notas. Ok. No sé si puedas hacer un poquito más grande la letra en el formato. No importa que se vaya a varios espacios. Ahí. En la fuente. Sí. A 22 por lo menos. Vamos. Ahí. Ay, sí. Ándale, exactamente así. A ver. Está bien. Bueno, aquí pues utilicé dos paquetes, que fue el scanner y el regex. Aquí Ok. pues simplemente creo una clase que se llama expresiones regulares. Y Sí. todo lo hice en un static main. Pues aquí en la primera expresión, pues nos decía que teníamos que la primera parte del curve es únicamente la primera consonante de tu apellido, según el formato que encontré en internet. Entonces aquí pues lo único que hice fue excluir de todo el abecedario las vocales. Y le dije que solo podía ingresar uno. Yo investigué cómo se utilizaba el regex, al menos en Java, Sí. y a mí me decía que para obtener solo uno de toda una completa, yo tenía que agregar esta sección del paréntesis. Bueno, Esa perdón. sería la potencia, ¿no? Ajá, que pasaría a ser la potencia. A mí no me decía que tenía que poner ni el numeral ni el otro, sino que yo lo tenía que encerrar en las llaves. Y de que solo se acepta uno. En este caso, aquí solo me acepta las consonantes. Ya la siguiente parte, que únicamente me acepta de este conjunto únicamente las vocales. Y ya, pues la siguiente que me acepta los dos, que serían las últimas partes de la primera alfabética del curve, que pueden ser tanto consonantes como vocales. Son las 4 primeras letras. Ajá, esta sección es para las 4 primeras letras. Por La eso primera, tienes entre paréntesis 1 más el otro, perdón, entre llaves, ¿no? ajá, a mí me decía que los paréntesis se ocupaban para, ¿cómo se llama? El otro, Eh, encerrar una cierta combinación de los parámetros sí. Para y que entre agrupar. llaves, ajá, y que entre llaves era para hacerlo de la expresión tal cual. Ok, muy bien. Después me Después, decía que el símbolo más para poder decir concatenar. que, ajá, concatenar, que si no se cumple desde esta parte, pues ya no hace lo siguiente, simplemente si aquí no se cumple, pues ahí muere y ya me va a mandar falso a Sí. mi, a mi expresión. A ver, lo podemos ejecutar, por favor. Sí, claro. Mm, A ver. Podemos, te voy a compartir aquí en el chat mi curl. sí. Ahí está.
Y aquí ya lo corrí y me dice que como cumple con todos los requerimientos, me lo saca como true. Ok, vamos a Aquí yo solo- modificarle. Ajá. Ajá. Aquí yo utilicé para eso solo un print, line de, utilizando la sección de pattern.matches. Así, esto ya más bien yo lo saqué de lo como usted usó en su ejemplo, Sí. y así fue como yo lo mandé a imprimir. Sí, el matches lo que hace es, si el valor cae dentro del patrón, devuelve verdadero, si no, devuelve falso. Ujú. A ver, vuélvela a correr y en lugar de, después del 24 que tiene la H, si le pones G de, D de dedo, por ejemplo, ¿De? así, D, ajá, falso, Me lo, muy ma- bien. me lo manda como falso. Sí, porque aquí en mi código, ya después de esto, pues viene mi concatenación de lo que es el mes. Aquí primero yo digo que como la primera parte es el año, entonces lo concateno de que va a ser de 0 a 9, solo pueden ser 2 dígitos. Y Ok. aquí pues me pueden poner hasta el 99, 98, 97 de lo que ellos, el año que nacieron. Ya en el siguiente paréntesis donde hago la primera agrupación, que es la agrupación del mes, Ok. a mí me decía que la forma de utilizarlo aquí era por posición, que la posición 0 se lee de derecha a izquierda, entonces, perdón, de izquierda a derecha, Izquierda, derecha. ajá, de izquierda a derecha, y la posición 0 me va a decir que la primera parte es del 1 al 9, Para los que después, nacieron de enero a septiembre, ¿no? ajá, para los que nacieron de enero a septiembre, Por ejemplo, yo soy 05. Ajá. después pongo que O, y que la siguiente sección me va a decir que es solo del 0 a 2, ¿para qué? Para terminar de formar los meses, para que ya no Ahí, solo sea septiembre, también sea ahí que octubre, ves noviembre, diciembre. octubre, noviembre Ajá, y diciembre. ¿Por qué le pusiste entre paréntesis 02? porque así lo que estoy validando aquí es que me puedan poner, lo pongo acá abajo, Sí. me puedan poner 1, me puedan poner del mes 2, del mes 3, del mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9. Esto sería de la primera parte donde yo pongo del 1 al 9. Y me decía que utilizando Espérame un momentito, Alejandro, antes de que continúes. Mira, justo en la línea donde dice string regex p, Ajá. al final de esa línea hay un 0, hasta el final, Sí. ese 0. Ese 0 se lo tienes que concatenar al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, a los que acabas de poner. Ajá. Entonces, si lo que escribiste le pones 01, 02, 03, 04, porque ese 0 que está ahí, pegado a los corchetes, indica concatenación, pero nada más del 1 al 9. Acá abajo, en lo que acabas de escribir, hasta abajo, hasta Ajá. abajo, hasta abajo. Ajá. Ok, ahí es donde debería ir 01, 02, 03. Y después, ¿qué ibas a explicar? Ajá. Me decía que utilizando en esta sección también se podía agregar esto del 1, que sería la siguiente posición, la posición de mi derecha, donde Ok. puedo agregar el 0 y el 2. Aquí lo que estoy diciendo es que se puede agregar lo que es 0, 1 y 2 en esta parte, para que al momento de que ellos lo escriban, ellos pueden escribir lo que es 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Esta parte es lo que me Sí, permite. para los meses. Ajá, este Fíjense, sería para los meses. ahí están validando los 12 meses de la curva. Si alguien Ajá. pone 00, No me lo acepta. le va a marcar falso, Ajá, por porque ejemplo, si aquí, no existe. Ujú. si yo aquí lo vuelvo a correr y 68 aquí. Si yo le Cero, pongo 00, me lo manda como falso. es correcto. Yo me salté toda esa parte de volver a validar y yo pensé que como eran expresiones regulares podíamos ya validar directamente hacia el texto.
Entonces, pues sí me dio un poquito de lata esta parte porque no sabía muy bien cómo se escribían todos estos, pero prácticamente entendí que estas posiciones de 0 y 1 son las posiciones como se va leyendo. Entonces, al hacer eso, pues yo restringí a que solo fueran 12. Es correcto. Y así ya no me pueden dar ni 0,0 ni mayor a 12. Porque a un inicio Sí. pensé que se podía hacer eso, que podía editar una variable y ponerle mayor a 12, pero me di cuenta que era mucha lata. Y pues pensé que se podía validar directamente a texto y pues sí se podía. Ya después el que me costó un poco más de trabajo fue porque ya lo que me concatena, lo que me restringe son los días. Aquí yo ya puedo poner del 01 hasta el 31. Más de eso yo no puedo poner. Así es. Aquí igual, pues mi posición 0, después mi posición 1 que valida los días 10, después la 2 que valida los días 20 y después la 3 que me valida los días 30, que ya Pero solo sería... Pero nada más el 30, el 30 y el 31. Ajá, exactamente. Como ningún mes, ni siendo bisiesto, pasa de 31, entonces, aquí es lo que me acepta. Aquí, pues, a lo que yo estaba viendo con mi compañero, lo de un error que yo puedo llegar a tener con esta codificación que yo hice, es que ellos me pueden poner que el 2 de febrero es 30 o 31. Eso yo no lo tomé en cuenta. Y este sería un error que podría llegar con esto. Ya solo sería volver a modificar en esta parte de los No días. es complicado, ¿eh? No es complicado. Por ejemplo, nosotros sabemos qué meses tienen 30. Ujú. Son, ¿cuáles? Es abril, junio, septiembre y noviembre. Ya. Entonces, sí hay manera de que... Ujú. En este caso, pues ya en vez de ponerlo todo en un solo, en una sola línea, pues lo que podría hacer es dividirlo por, en este caso, agruparlo por meses. Meses que nunca pasan de 30, meses que nunca pasan de 31 y los meses bisiestos. Y, Sí, y en esta parte yo no tomé en cuenta eso, esa no parte te sí me la preocupes. saqué yo. Está bien. Ya, Siempre es Ujú. susceptible de modificar. Ok. Ya después aquí pues hago la concatenación para lo que es este HOM, dado que pues solo puede recibir o es hombre o es mujer. Así es. Después ya vuelvo a concatenar y pues aquí yo en un solo paréntesis pues dije los únicos datos que pueden ingresar en esta parte. Aquí yo ya no agregué mi potencia diciéndole pues solo puedes agregar 2 porque yo ya estoy delimitando que solo puede haber dos dígitos, 2 caracteres que pueden ingresar aquí, no pueden ingresar más. Te faltó ahí el de NE, de nacido en el extranjero. Sí, Ujú. sí, cierto, no metí ese. Ahí, exactamente. Sí, y que tuve un pequeño problema porque cuando me metí a la codificación de los estados el de en el portal del gobierno, hay dos, que uno que se maneja por la RENAPO y otro que se maneja por 2 dígitos. No, Y, es el de la RENAPO. Ajá. ajá, y yo al principio pues decodifiqué con 2 dígitos y me parece que cambian con este. Hay 3 que cambian nada más, todos los demás permanecen iguales, pero hay 3 estados que cambian entre RENAPO y 2 dígitos. Entonces ya solo tuve que volver a modificar, pero sí olvidé completamente el del extranjero. Ok, está bien. Ya después pues nos pide las últimas 3 Consonantes. las últimas 3 consonantes, que hago lo mismo que hice al inicio. Como solo me aceptaba una, pues hago lo mismo. Aquí solo excluyo las vocales, pongo mi potencia de 3 para que solo puedan ingresar cualquier combinación de 3. Después ya sé que hay en mi penúltimo dígito es un alfanumérico, entonces aquí yo digo que puede ser de A a Z y de 0 a 9, no puede ser más de eso. Y ya pues lo último es mi dígito, mi último dígito del verificador. Y al menos, no sé si solo sea para la opción de Eclipse, pero decía que al menos en Eclipse para cerrar esta expresión regular, toda esta cadena, yo tenía que agregar el signo de numeral. Perdón, de dinero. Sí, me parece que sí, para Java, no tanto para Eclipse, es sintaxis de Java. Ok. Es que yo lo busqué para programarlo en Eclipse y a mí me dice, entonces yo pensé que eso, pero sí, a lo mejor puede ser completamente para Java, se tiene que poner esto y decir que hasta ahí y es donde está todo mi patrón y esto es lo que me hace. Ya pues
Aquí ya simplemente hago mi escáner, pido que escriba su curl todo en mayúsculas, porque al menos leí que en Java, si ponías esto, únicamente te permite el ingreso por mayúsculas. Si quieres que también te permanezca el ingreso por minúsculas, pues también tienes que agregar la siguiente parte de esto, pero en minúsculas. ¿Sabes qué? Ahí a ver, vete a Eclipse. Ujú. Ahí donde dices, en la línea 15, Ajá, ahí, al final donde dice next line, punto, ajá, ándale antes del punto y coma, a ver, quítale el punto y coma al final, tantito, ok. ponle punto decimal, a ver si hay algo ahí que diga upper, tu upper, más hacia abajo, Top uppercase, ándale, por local, uppercase, ahí, el de arriba, ese, ese, ajá, ok. y ya le pones punto y coma. Entonces ya no importa si lo mandan en minúsculas, te lo va a convertir a mayúsculas. A ver, pruébalo. Ajá. Pon tu curl toda en minúsculas. Ay. Ah, sí. Y Con ya. ese ya me lo manda. Ajá. Entonces, porque Ok, si le ya dices con al eso ya usuario lo- ponlo en mayúsculas, te lo va a poner en minúsculas. Pero Ajá. si ya lo conviertes. Ok. Ah, ok. Sí, y así ya me lo manda como verdadero. Así es, exactamente. Bien, mira, Jordi, la parte que tú desarrollaste me parece también por demás interesante que lo hayas hecho por secciones. La idea con las expresiones regulares es que solamente en la expresión regular se meta todo, todas las validaciones, ¿sí? No está por demás. De hecho, yo he buscado y no he visto todavía bien cómo es que implementan lo del año bisiesto en la expresión regular. Voy a seguir investigando para poder tener ya la expresión regular correcta y que valide cualquier caso con respecto a años bisiestos, si nacieron, Profesor. sí, del 2000 para acá y demás. Adelante, ¿quién habló? ¿Jordi? Ah, no, yo, Víctor. Ah, Bueno, yo lo que estuve investigando fue que por lo regular lo que hacían es realmente nada más verificar la sintaxis, únicamente la sintaxis sin complicaciones como lo es pues la condicional, por ejemplo, de lo de Mario, José. Tampoco verificaban como tal lo que es el año bisiesto o condicionales de los últimos números. sí, Por lo que veo que hacen es primero verifican que la sintaxis esté correcta sin considerar esas observaciones que son más concretas para ¿cómo se llama? Para una expresión regular. Eso es algo bastante complejo de ponerlo en pues una en una sola. expresión. Entonces lo que hacían es poner todo el contexto de la expresión regular sin considerar eso y ya después validaban manualmente eso. Ok, sí, sí, en la mayoría de los sistemas hacemos eso, ¿no? Nada más lo único que me interesa es que venga bien armada, que los datos sean correctos o no. Bueno, pues ya eso alguien se encargará de hacerlo. Pero, por ejemplo, Renapo tiene un servicio web en donde tú le A una mandas el API. valor de la curva y te devuelve si es válida o no es válida. Sí, ya Ese también. servicio web de Renapo, ese sí valida todo. Ese sí te aseguro que ese sí valida todo. Sí, lo había visto Pero porque nada más era una API y veía que muchos hacían eso, nada más metían la API, enviaban los datos y ya respondía. así es, ándale, exactamente, pues es implementar nada más la API, como dices, o a través de comunicación, a través de microservicios, pues también hacer uso de esa API, ¿no? Y esa API del lado de Renapo, pues tiene una expresión regular que verifica por lo menos lo que tú mencionas, ¿no? Pero es así, con este tipo de conceptos, ¿no? Expresiones regulares. Tienen de verdad un potencial bastante fuerte. Después, conforme vayan ustedes haciendo desarrollos y demás y requieran algo de esto, recuerden que está el concepto de expresiones regulares. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Preguntas o dudas? Gracias, Alejandro. Sí, ya dejamos Ok, de compartir. sí. Está interesante, ¿no? A ver, Profe, sí, adelante, Antonio. entonces en el examen
tenemos que usar la simbología que nos pasó en el PDF para resolver los ejercicios. Sí. Bueno, el ejercicio que nos va a dejar, o sí tiene que ser con esa simbología, ¿verdad? Sí, Porque con aquí en la- Java manejamos una distinta. Sí, no, tendría que ser con esa genérica que va en la tabla, por favor. Ok. Bien, miren, a las 8 de la noche tengo reunión con el director. Estoy participando para hacer un desarrollo ahí en Pixar. Entonces, yo creo que no nos va a dar mucho tiempo de empezar a ver el nuevo tema que son autómatas. Les voy a subir a la plataforma Piensa la presentación que tenía lista para verla el día de hoy, pero me interesa que este concepto de expresiones regulares quede claro, ¿sí? Para quien todavía no ha concluido el programa, chequen en internet, revisen toda la documentación que hay y traten de hacerlo de verdad para que puedan ver cómo es que funciona esto de las expresiones regulares. Hagan pruebas de escritorio, ¿sí? Letra por letra en su cuaderno, vayan siguiendo el orden de la expresión regular y hasta que no nos quede claro, bueno, pues siento yo que ese tema quedaría ya solventado. En el examen, como lo preguntaba Antonio, los ejercicios van a ser resueltos con la simbología de la tabla que les mandé. Así es que pues ahí hagan en una ficha bibliográfica. El día del examen van a poder disponer prácticamente de todo, ¿no? Nada más para las preguntas de relación de columnas, opción múltiple y demás, pues ahí sí yo creo que recuerdo, no sé si tenga tiempo, no sé si haya tiempo, pero bueno, habrá ejercicios, entonces van a poder disponer de la tabla, pero si entendemos bien los ejercicios, tal vez nada más sea una revisión a la tabla y resolver el problema. Vamos a dejarlo entonces por hoy hasta aquí. Los veo el martes. Les voy a subir esta presentación de autómatas. Denle una leída y el lunes discutimos esta parte del inicio a los autómatas. ¿Vale? Voy a preparar porque... Sí, perdón. El martes, ¿no? El martes. Perdón, el martes. Sí, tengo que preparar, todavía no he terminado la presentación que le voy a presentar al director. Me voy a tomar unos 15, 20 minutos de su clase, digo, pues ya aparte de la media hora que me voy a tomar, pero sí necesito ese tiempo, no terminé el día de hoy. Cuídense mucho y los veo el próximo martes, que estén bien, gracias. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hola. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profe.